Democracia y Educación, por John Dewey. 86. Capítulo 21. Los estudios físicos y sociales, naturalismo y humanismo. 1. El fondo histórico del estudio humanista. Se ha aludido ya al conflicto existente entre la ciencia natural y los estudios literarios para ocupar un lugar en el programa escolar. La solución alcanzada hasta ahora consiste esencialmente en un compromiso, en cierto modo mecánico, por el cual el campo se ha dividido entre los estudios que tienen como objeto la naturaleza y los estudios que se refieren al hombre. La situación nos presenta así otro ejemplo del ajuste externo de los valores educativos y dirige la atención a la filosofía de la conexión de la naturaleza con los asuntos humanos. En general, puede decirse que la división de la educación se refleja en la filosofía dualista. Se considera al espíritu y al mundo como dos reinos de la existencia independientes, teniendo entre sí ciertos puntos de contacto. Desde este punto de vista, es natural que cada esfera de la existencia haya de poseer, conexionado con ella, su propio grupo de estudios, y hasta es natural que el desarrollo de los estudios científicos se considere con suspicacia por marcar una tendencia de la filosofía materialista a introducirse en el dominio del espíritu. Toda teoría pedagógica que contemple un esquema más unificado de la educación del que ahora existe, se ve en la necesidad de afrontar la cuestión de las relaciones del hombre con la naturaleza. 1. El fondo histórico del estudio humanista. Es digno de notarse que la filosofía clásica griega no presenta el problema en su forma moderna. Sócrates, en efecto, parece haber pensado que la ciencia de la naturaleza no era asequible ni muy importante. Lo que importa conocer es la naturaleza y finalidad del hombre. De este conocimiento depende lo que tiene una significación profunda, toda realización moral y social. Platón, sin embargo, hizo depender el verdadero conocimiento del hombre y la sociedad del conocimiento de los rasgos esenciales de la naturaleza. Su tratado principal, La República, es a la vez un tratado de moral, de organización social y de metafísica y de ciencia de la naturaleza. Como acepta la doctrina socrática de que la actuación moral recta depende del conocimiento racional, se ve obligado a discutir la naturaleza del conocimiento. Como acepta la idea de que el objeto último del conocimiento es el descubrimiento del bien o fin del hombre, y no está conforme con la convicción socrática de que todo lo que sabemos es nuestra propia ignorancia, relaciona la discusión sobre el bien del hombre con la consideración del bien o fin esencial de la naturaleza misma. Es imposible tratar de determinar el fin del hombre aparte de un conocimiento del fin regulador que da ley y unidad a la naturaleza. Así, es muy consecuente con su filosofía el que subordine los estudios literarios bajo el nombre de música a las matemáticas y a la física, así como a la lógica y la metafísica. Pero, por otra parte, el conocimiento de la naturaleza no es un fin en sí mismo. Es una etapa necesaria para llevar el espíritu a la comprensión del propósito supremo de la existencia como ley de la acción humana, corporativa e individual. Para emplear la fraseología moderna, los estudios naturalistas son indispensables, pero lo son en interés de los fines humanistas e ideales. Aristóteles va aún más lejos, si vale, en la dirección de los estudios naturalistas. Subordina las relaciones cívicas a la vida puramente cognoscitiva. Véase página 271. El fin supremo del hombre no es la participación humana, sino la divina en el puro conocer que constituye la vida divina. Tal conocer trata de lo que es universal y necesario y encuentra, por tanto, una materia de estudio más adecuada en la naturaleza que en las cosas pasajeras del hombre. Si nos atenemos a lo que los filósofos representaban en la vida griega, más que a los detalles de lo que decían, podríamos resumir diciendo que los griegos se hallaban demasiado interesados por la indagación libre de los hechos naturales y por el disfrute estético de la naturaleza, y que tenían una conciencia profunda de la medida en que la sociedad está arraigada en la naturaleza y sometida a sus leyes para pensar poner en conflicto al hombre y a la naturaleza. Dos factores, sin embargo, conspiraron en el último periodo de la vida clásica para exaltar los estudios literarios y humanistas. Uno fue el carácter cada vez más reminiscente y prestado de la cultura.
el otro, la tendencia política y retórica de la vida romana. Los logros griegos respecto a la civilización fueron autóctonos. La civilización alejandrina y romana fue heredera de fuentes extrañas. Consiguientemente, miró hacia atrás para recoger lo que se había hecho en vez de mirar directamente a la naturaleza y la sociedad en busca de materiales e inspiración. No podemos hacer nada mejor que citar las palabras de Hatch para indicar las consecuencias de esto para la teoría y la práctica educativas. Grecia, por una parte, había perdido el poder político y por otra poseía, en su espléndida literatura, una herencia inalienable. Era natural que se volviera a las letras. Era también natural que el estudio de las letras se reflejara en el discurso. La masa de los hombres en el mundo griego tendía a acentuar aquel conocimiento de la literatura de las generaciones pasadas y aquel hábito del discurso cultivado que desde entonces se ha considerado generalmente como educación. La nuestra propia procede por tradición directa de ella. Impuso una moda que hasta recientemente ha prevalecido de un modo uniforme en todo el mundo civilizado. Nosotros estudiamos la literatura más que la naturaleza porque así lo hicieron los griegos y porque cuando los romanos y los provinciales romanos resolvieron educar a sus hijos, emplearon maestros griegos y siguieron las huellas griegas. La llamada tendencia práctica de los romanos actuó en la misma dirección. Al volverse a las ideas elaboradas por los griegos, no solo tomaron el camino más corto para alcanzar un desarrollo cultural, sino que se procuraron justamente la clase de material y de métodos que se acomodaban a sus aptitudes administrativas. Pues su genio práctico no estaba dirigido a la conquista y control de la naturaleza, sino a la conquista y control del hombre. Mr. Hatch, en el pasaje citado, da por supuesto una buena parte de historia al decir que hemos estudiado la literatura más que la naturaleza, porque los griegos y los romanos, a quienes enseñaron, lo hicieron así. ¿Cuál es el lazo de unión con los siglos intermedios? La pregunta sugiere que la Europa bárbara no hizo más que repetir en mayor escala y con intensidad creciente la situación romana. Tuvo que acudir a la escuela de la civilización greco-romana. Tomó préstamo en vez de desarrollar su cultura. No solamente para sus ideas generales y su prestación artística, sino también para sus modelos de derecho, acudió a las adquisiciones de pueblos extraños. Y su dependencia de la tradición se aumentó por el interés teológico dominante de la época. Pues las autoridades a que acudió la Iglesia fueron literaturas redactadas en lenguas extranjeras. Todo convergía a identificar el saber con la preparación lingüística y a hacer de la lengua de los cultos una lengua literaria en vez de la lengua materna. Se nos escapará, además, todo el alcance de este hecho hasta que reconozcamos que esta materia de estudio obligó a recurrir a un método dialéctico. El término escolasticismo se ha usado desde el Renacimiento en una forma despectiva, pero todo lo que significa es el método de las escuelas o de los hombres de las escuelas. En su esencia no es más que una sistematización sumamente eficaz de los métodos de enseñar y aprender que son apropiados para transmitir un cuerpo autorizado de verdades. Cuando la literatura proporciona el material de estudio en vez de la naturaleza y la sociedad contemporánea, los métodos deben adaptarse para definir, comentar e interpretar el material recibido más que para adquirir, descubrir e inventar. Y en el fondo, lo que se llama el escolasticismo es la formulación y aplicación franca y consecuente de los métodos que se acomodan a la instrucción cuando el material de ésta se toma ya hecho, más que como algo que los estudiantes han de encontrar por sí mismos. En tanto que las escuelas sigan enseñando por libros de texto y se apoyen en los principios de autoridad y de adquisición más que en el del descubrimiento e investigación, sus métodos serán escolásticos, sin poseer la precisión lógica y el sistema del escolasticismo en su mejor época. Aparte de la laxitud del método y la formulación, la única diferencia es que la geografía y la historia, y la botánica y la astronomía, son ahora una parte de la literatura autoritaria que ha de dominarse. Como consecuencia, se perdió la tradición griega, en la cual se utilizaba el interés humanista sobre la base del interés por la naturaleza y en la que el conocimiento de ésta se usaba para apoyar los fines típicamente humanos del hombre. La vida encontró su apoyo en la autoridad, no en la naturaleza. Esta, además,
constituyó un objeto de considerable recelo. Su contemplación era peligrosa, pues tendía a arrebatar al hombre la confianza en los documentos en que estaban ya contenidas las reglas del vivir. Además, la naturaleza solo podía conocerse mediante la observación. Apelaba a los instintos, que eran meramente materiales, en oposición al espíritu puramente inmaterial. Asimismo, las ventajas del conocimiento de la naturaleza eran puramente físicas y seculares. Se relacionaban con el ambiente temporal y corporal del hombre, en tanto que la tradición literaria concernía a su bienestar espiritual y eterno.